El último acto de Cleopatra y Marco Antonio. Amor, poder y muerte en Alejandría. La historia de Cleopatra y Marco Antonio no es solo una historia de amor, sino el último acto de una tragedia imperial que marcó el final de una era y el nacimiento de otra. Su desenlace en el año 30 a.C. no solo selló la suerte de dos grandes personajes, sino también la del último reino independiente del mundo helenístico, Egipto. Lo que se vivió en Alejandría durante esos días fue una mezcla de pasión, desesperación, estrategia política y muerte, una historia que aún hoy sigue conmocionando al mundo. De la gloria al ocaso. Todo comenzó años atrás, en el año 41 a.C., cuando Marco Antonio, uno de los hombres más poderosos de Roma, viajó a Oriente y se encontró con Cleopatra, reina de Egipto. Lo que debía ser una alianza estratégica, se transformó en una relación política y amorosa que alteraría el destino del Mediterráneo. Tras el fracaso de su campaña contra los partos en el 36 a.C., Antonio volvió con Cleopatra. Juntos gobernaron Egipto como una potencia casi independiente, desafiando a Roma y particularmente a su enemigo, Octavio, el hijo adoptivo de Julio César y futuro emperador Augusto. La batalla que selló su destino. La tensión entre Octavio y Antonio llegó a su punto máximo en 31 a.C., en la batalla naval de Acfio, en las costas de Grecia. Pero lo que debía ser un enfrentamiento titánico terminó en una retirada humillante. Al iniciarse la batalla, Cleopatra huyó con su flota y Marco Antonio, dominado por su amor o su desesperación, la siguió, dejando su ejército a merced de Octavio. Esa decisión marcó un antes y un después. De allí en adelante, la suerte de ambos quedó sellada. Octavio se presentó como el salvador de Roma frente a una pareja de traidores, mientras Antonio y Cleopatra se replegaban a Alejandría, cada vez más aislados y sin aliados. El cerco a Alejandría. Al año siguiente, en 30 a.C., Octavio lanzó una ofensiva final sobre Egipto. Sus tropas avanzaron por tierra y mar, rodeando Alejandría. Antonio, viendo cómo se derrumbaba su mundo, ofreció una cena cargada de tristeza y despedidas. Sabía que ya no buscaba la victoria, sino una muerte honorable. El 1 de agosto, Antonio intentó un último ataque, pero su flota se rindió antes de combatir y su caballería desertó. Derrotado, volvió al palacio, engañado por un falso rumor, creyó que Cleopatra se había suicidado. En su desesperación, intentó quitarse la vida con su propia espada. Sin ayuda, su intento fue fallido, y quedó malherido. La escena más trágica de Roma y Egipto. Cuando supo que Cleopatra seguía viva y escondida en su mausoleo, Antonio pidió ser llevado ante ella. La reina, conmovida, hizo que sus sirvientas izaran al herido con cuerdas hasta el interior del edificio. El espectáculo fue conmovedor y trágico. Un héroe derrotado, sangrante, alzando los brazos hacia su amada. Allí, entre lamentos, Antonio murió en sus brazos. Pocos relatos de la historia antigua tienen una carga emocional tan intensa. Según Plutarco, Cleopatra lo llamó mi señor, mi esposo, mi general, mientras lo cubría con su sangre y lágrimas. El juego político de Cleopatra. Cleopatra, pragmática y aún con esperanzas de salvar a sus hijos, intentó negociar con Octavio. Exigía garantías para el futuro de su dinastía y ofrecía a cambio su inmenso tesoro. Pero Octavio tenía otros planes. No quería reyes vasallos, sino convertir Egipto en provincia romana bajo su control directo. Cuando quedó claro que sería llevada a Roma como prisionera para ser exhibida en el desfile triunfal del vencedor, la reina comprendió que su vida como soberana había terminado. La muerte de Cleopatra. ¿Cobra o veneno? Cleopatra pidió visitar el cadáver de Antonio y después se retiró a su palacio. Se vistió con sus mejores galas, escribió una carta a Octavio solicitando ser enterrada junto a su amado, y se quitó la vida. El cómo sigue siendo un misterio. La versión más popular dice que una cobra escondida en una cesta de higos mordió a Cleopatra y a sus dos esclavas. Pero otros relatos aseguran que utilizó un alfiler envenenado, mucho más discreto y letal. Fuera como fuera, murió como había vivido, con dignidad, control y teatralidad. Cuando los soldados de Octavio llegaron, encontraron a la reina sobre un diván dorado, con una corona en la cabeza, rodeada de sus sirvientas muertas. Era el último acto de la última reina del antiguo Egipto. El triunfo de Octavio y el fin de una era. Con la muerte de Cleopatra, Egipto dejó de ser un reino independiente y se convirtió en una provincia romana. Octavio cumplió su última voluntad, ordenó que fuera enterrada junto a Marco Antonio. Pero no por piedad, sino porque le convenía cerrar la historia con una imagen de castigo justo y final de los enemigos de Roma. Poco después, Octavio adoptó el título de Augusto, y con él, comenzaba una nueva etapa, el Imperio Romano. Una república milenaria moría, y nacía un régimen que dominaría Occidente por siglos. Un legado inmortal. Cleopatra no fue simplemente una mujer hermosa ni solo una seductora.
Fue una estratega, una gobernante, una figura política con visión y audacia. Su amor por Antonio, aunque real, no eclipsó su sentido del deber como reina. Su muerte no fue solo un gesto romántico, sino una declaración de soberanía hasta el final. Su historia, trágica y gloriosa, inspiró obras de arte, literatura, cine y leyenda durante más de 2000 años. Y aunque murió en manos de su enemigo, su figura sigue viva como símbolo de inteligencia, poder y desafío femenino ante el mundo antiguo.